Infoideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo. Espacio Jurídico por Infoideas Radio, miércoles 9 de la mañana, a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo. Estimadas, es un placer de nuevo estar con ustedes y seguir en este trabajo de difusión, este trabajo de difusión de derechos, de difusión de normas jurídicas que tienen que ver con justamente uno de los derechos más importantes, uno de los derechos más comunes, que es el derecho del trabajo, que es el derecho al trabajo. Nosotros hemos venido en reuniones anteriores hablando de cuestiones que tienen que ver con normas internacionales, fundamentando por el lado de la Constitución, pero también nombrando normas internacionales que se relacionan con el derecho al trabajo en su faz de derecho humano fundamental, en su faz o en la importancia de resaltar el derecho al trabajo como un derecho de importancia trascendental en la sociedad actual. Habíamos hablado de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por ejemplo. Esta declaración, en su artículo 23, miren lo que dice. Dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, artículo 23. Toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Miren la importancia de esta norma internacional que evidentemente tiene rango constitucional, se podría decir, para nuestro país. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, también de 1948, el artículo 14, referente al derecho al trabajo, establece que toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y para su familia. Miren la riqueza de esta norma jurídica internacional que rige en nuestro país, por supuesto. Habla de una remuneración que tenga relación con la capacidad y la destreza de la persona que trabaja y que sea además conveniente para sí mismo y para su familia. Por otro lado, en el mismo tenor protectorio, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, en su artículo 3, dice que todo trabajador tiene derecho a seguir su vocación y dedicarse a actividades que se le acomoden. Tiene igualmente la libertad de cambiar de empleo. Y esto tiene que ver muchísimo con la libertad de trabajo y con la libertad de la persona que tiene de optar o de elegir estar en un empleo o no estar. Tiene que ver con el derecho a renunciar a un trabajo. Que nos han planteado en la práctica muchas veces cláusulas en los contratos de trabajo que dicen que el trabajador tiene que anunciar con anticipación cuando va a renunciar al trabajo. Eso no es verdad. Eso es contrario a la norma jurídica. Es contrario, por ejemplo, al artículo 3 de la Carta Americana de Garantías Sociales. Es la misma norma, estimados amigos, amigas. El artículo 19 dice que la ley garantizará la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de la industria y profesión, y garantizará además una justa causa de separación. Miren qué interesante el artículo 19 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, también conocida como Protocolo de San Salvador. Habla de un despido justo, habla de una justa causa de separación del empleo.
Las normas jurídicas internacionales, estimados amigas y amigas, son garantistas y colocan al derecho al trabajo en la cúspide. Colocan al derecho al trabajo como un derecho humano fundamental. Tenemos que tener presente esto y tenemos que repetirlo incesantemente. El derecho al trabajo como derecho humano fundamental. Habla la normativa internacional. Por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos del Hombre habla del derecho del trabajador a elegir su trabajo y a cambiar de trabajo, o sea, el derecho a renunciar al trabajo. Por eso estamos diciendo, lo hemos dicho ya y lo reiteramos, que son ilegales aquellos pactos contractuales que establecen que el trabajador debe de anunciar con determinada anticipación la renuncia al trabajo. La Carta Internacional Americana de Garantía Social agrega más salvaguardas al derecho al trabajo, al derecho más importante de todos, al derecho más común de todos. Agrega algunas protecciones y dice que debe haber justa causa para la separación, justa causa para el despido. En la misma línea de lo anterior, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya lo habíamos nombrado también en contactos anteriores, establece en el artículo 6.1 que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho a toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Esto descarta cualquier posibilidad de trabajo forzoso, evidentemente, ¿no? Y dice además que los Estados deberán adoptar las medidas adecuadas para garantizar el ejercicio de ese derecho. La misma norma, en el artículo 6.2, establece que entre las medidas que deberán adoptar los Estados para lograr la plena efectividad de este derecho al trabajo, deberá figurar la orientación y la formación técnico profesional, la preparación de programas y normas técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y que busquen una ocupación plena y productiva de las personas, en condiciones que garanticen libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Trabajar entonces, pero no en cualquier condición, sino en condiciones de igualdad, de equidad, de elección libre, en condiciones de libertad política y libertad económica. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también ha garantizado el derecho al trabajo libre y sin discriminación a través del Convenio Internacional del Trabajo número 22, el Convenio Internacional del Trabajo número 111, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1998, que fue ratificada y ampliada en el 2022. Entonces, estimados amigos, amigas, es importante que tengamos presente este marco normativo que pone, insisto, el derecho del trabajo en un pedestal de derecho humano fundamental. ¿Qué implica eso? Implica que violar el derecho de un trabajador, que violar el derecho al trabajo es violar un derecho humano fundamental, con la gravedad que eso significa. Entonces, estimados amigos, amigas, los invito a profundizar, a leer, a informarse sobre sus derechos. Es importante tener noción de los derechos de cada uno de ustedes. Nos hemos dedicado nosotros a analizar el derecho al trabajo, pero hay muchas esferas más del derecho, de este fenómeno cultural, en este espacio cultural que es el derecho al trabajo y el derecho al trabajo. Me despido sin más, espero haber aportado medianamente a la comprensión del mundo en que vivimos, a la comprensión de los derechos que tenemos. Estamos abiertos a cualquier duda, cualquier consulta para ampliar sobre estas u otras cuestiones. Los saludo y les agradezco la atención. Ideas Radio presenta Espacio Jurídico, todos los miércoles a las 9 horas, con el doctor Arturo Ferrizo.
Espacio Jurídico por Infoideas Radio. Miércoles 9 de la mañana a cargo del doctor abogado Arturo Ferrizo.